Un campeón de la NBA le ruega al equipo de los Estados Unidos que deje en el banquillo a Joel Embiid para el próximo partido contra Sudán del Sur, y mientras tanto desde Estados Unidos Joel Embiid está recibiendo críticas muy duras hasta el punto de que le llaman sobrevalorado. Colin Cowherd en su programa ha dicho directamente que la estrella de Philadelphia 76ers está sobrevalorado. Antes de ir con el contenido del vídeo, me podéis reventar el botón de like, suscribiros, sin vosotros es imposible llegar a gente. Ayer alcanzamos las 20.000 visitas en el vídeo de Tatum y los Estados Unidos, una locura. Y ahora os pregunto, ¿Joel Embiid es un jugador sobrevalorado? ¿Se habla más de Joel Embiid de lo que realmente es como jugador? Por aquí. Os mentiría si os digo lo contrario, pero estoy sorprendido. Estoy bastante sorprendido con todo lo que se está hablando y todo lo que se está gestando alrededor de la selección de los Estados Unidos de baloncesto en cuanto a qué es lo que debe de hacer Steve Kerr, a quién debe de poner, a quién no debe de poner, etcétera, etcétera. En el vídeo de ayer lo comentábamos con el tema de Jason Tatum y os hacía a algunos la pregunta en los comentarios de si consideráis que debe de poner a Jason Tatum por ser quien es o por realmente el nivel que está demostrando o que ha demostrado en esta pasada temporada en comparación a LeBron James o Stephen Curry, que fueron dos jugadores criticados por alguno de vosotros. Y en el caso de Joel Embiid, más de lo mismo. La estrella de Filadelfia no tuvo el rendimiento esperado para el equipo de los Estados Unidos contra Nikola Jokic y contra Serbia. Su juego ha variado de un partido a otro en los Juegos Olímpicos. Hasta ahora, por ejemplo, es lo que hemos visto en los amistosos. Pero el analista de la NBA, Kendrick Perkins, y campeón, ¿no?, ganó un anillo con Boston Celtics, está cansado de las irregularidades, de las inconsistencias del camerunés, del americano. Recurrió a redes sociales para pedirle a Steve Kerr que haga un cambio, que le deje literalmente en el banquillo, y dijo esto: por favor, saca a Joel Embiid del juego, te lo ruego, Steve Kerr, por favor. Las reacciones fueron divididas, hay división para absolutamente todo, para el tema de Jason Tatum, para el tema de Kendrick Perkins, para el tema de, bueno, mejor dicho, de Joel Embiid, para cualquier tema, porque algunos criticaron al campeón de la NBA de 2008, mientras que otros respaldaron su opinión. Embiid terminó el día con 4 puntos, 2 rebotes, 2 de 5 en lanzamientos, en solo 11 minutos de acción, y también vale la pena señalar que Joel Embiid fue el único jugador de los Estados Unidos con un más-menos negativo, a pesar de un margen de victoria de 26 puntos. A pesar de que Joel Embiid se fue rápidamente al banquillo con Anthony Davis, jugador de Los Ángeles Lakers, entrando como suplente, Steve Kerr está dejando clara su confianza en la estrella de los 76ers, lo ha puesto de titular en todos los partidos hasta ahora, junto a LeBron James y Stephen Curry, y tanto la ceja como Bam Adebayo, jugador de Miami Heat, tuvieron un mejor rendimiento que Joel Embiid. Esto lo habéis visto en el canal. Yo he defendido la candidatura de Anthony Davis y de Bam Adebayo por encima de Joel Embiid, teniendo en cuenta el rendimiento que estos tres están teniendo con el equipo de los Estados Unidos, pero ninguno de los pivots del equipo americano brilló contra Nikola Jokic. Joel Embiid y los Estados Unidos jugarán la tan esperada revancha contra Sudán del Sur el miércoles. Veremos a ver qué es lo que pasa para ese partido, es decir, si Estados Unidos muestra una mejor imagen que la que mostraron en aquel amistoso, que por otra parte no es muy difícil, porque Sudán estuvo a punto de vencer a Estados Unidos si no es por la canasta ganadora de LeBron James, pero Joel Embiid está recibiendo muchas críticas. Y tengo la ligera sospecha que siempre cuando se habla de si debe de poner Steve Kerr a Jason Tatum por encima de este jugador, si debe de dejar en el banquillo a Joel Embiid y poner a Bam Adebayo o a Anthony Davis, siempre está la sospecha de quién es ese jugador. ¿A Jason Tatum le debe de poner en el quinteto titular o le debe utilizar por ser quien es, por haber ganado lo que ha ganado este año? ¿O por qué le debe de poner? Joel Embiid le pone por quién es Joel Embiid, está sobrevalorado pero aún así le pone. Anthony Davis tiene que estar por encima de Joel Embiid, sí o no. Tener en cuenta aquí, y es muy importante, que Joel Embiid es un jugador llamado a liderar también a Estados Unidos. Era el gran refuerzo del equipo americano después de que en el último torneo internacional Estados Unidos jugó con, por ejemplo, Jaren Jackson Jr., si no recuerdo mal, y no salió precisamente bien. Joel Embiid es ese pivot
tradicional que Estados Unidos echaba en falta. Con Joel Embiid lo han tenido y al final es un jugador que ya de por sí trae polémica bajo el brazo por el tema de haber elegido entre Estados Unidos, Francia, la carta Macron, etcétera, etcétera. Joel Embiid es un jugador que ya de por sí atrae críticas, sí o sí, es un jugador que no acepta un término medio, o lo amas o lo odias, pero no te deja indiferente, esta es la realidad. Y fijaros por ejemplo las duras palabras de Colin Cowherd que le dedica a Joel Embiid. Además de inflar sus estadísticas, Filadelfia sigue haciendo que los entrenadores y los compañeros de equipo lo apoyen, y en la conferencia más débil aún no ha ganado una serie de playoffs de segunda ronda. Joel Embiid está sobrevalorado. Palabras de Colin Cowherd. Y si nos fijamos en los comentarios de este post, ¿no?, sobre Colin Cowherd y estas declaraciones sobre Joel Embiid, os daréis cuenta de esta dualidad de que no hay un término medio. Es o estás con Joel Embiid o estás contra Joel Embiid. Si vas a decir que está sobrevalorado, entonces al menos entrega un análisis de calidad y no la opinión más superficial que he visto. Tiene razón, es el único MVP que nunca llegó a una final de conferencia. El tipo estuvo atrapado con Tobias Harris manteniéndolos en el infierno del tope salarial durante 6 años, Colin Cowherd es un cobarde y Joel Embiid es el mejor jugador de baloncesto del mundo. Embiid no está sobrevalorado, dejen de escuchar a gente como Colin, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí tenemos Facts. Es el jugador más sobrevalorado de la historia. Joel hubiera sido el MVP si hubiera estado sano. Dejen de decir tonterías. El año pasado, por cierto, elogió a Embiid. Embiid no está sobrevalorado, etcétera, 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 ¿no? Estos son comentarios que, como veis, o estás con Joel Embiid o estás contra Joel Embiid. Y creo que el equipo de los Estados Unidos de estos Juegos Olímpicos se está convirtiendo en prácticamente un utensilio para atacar a ciertos jugadores y se está convirtiendo en una guerra de bandos. O estás con Tatum o estás contra Tatum, o estás contra Kerr o estás con Kerr, estás contra Joel Embiid o estás con Joel Embiid. Y simplemente veo que mucha gente en estos Juegos Olímpicos se está atreviendo a opinar sobre qué es lo que debe de hacer Steve Kerr y me sorprende muchísimo. Porque por un lado veo la excesiva presión que hay por el hecho de que Estados Unidos debe sí o sí ganar la medalla de oro, y como no la gane es una humillación tremenda teniendo en cuenta el equipo que Estados Unidos ha llevado para estos Juegos Olímpicos. Y hasta cierto punto lo puedo entender, pero no olvidemos que este equipo ha sido comparado con el Dream Team de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird, aquel equipo que llevó a Estados Unidos para las Olimpiadas de Barcelona 92. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. No ha llevado a un equipo liderado por Michael Bridges, por Kemba Walker, por Jason Tatum siendo muy novato o por Jaylen Brown y Jaren Jackson Jr. Está llevando a Kevin Durant, a LeBron James, a Stephen Curry, Drew Holiday, Jason Tatum, que han sido campeones de la NBA, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un equipo cuyos líderes entran en un top 10 de mejores jugadores de la historia del baloncesto, y esto no podemos obviarlo. Puedo entender las críticas o puedo entender las opiniones sobre lo que debe hacer o lo que debería hacer Steve Kerr teniendo en cuenta, pues bueno, la alineación o el equipo que llevó a Estados Unidos para el último mundial. Sí, eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que mucha gente se digne o intente imponer su idea sobre lo que debe de hacer Steve Kerr teniendo en cuenta el equipo que ha llevado. Y tampoco podemos olvidar lo que es Steve Kerr. Steve Kerr es un entrenador que ha liderado desde el banquillo el movimiento, la dinastía de Golden State Warriors, este juego totalmente moderno de juego de 3 que se ha impuesto en la NBA. Los Golden State Warriors son campeones y la dinastía empieza gracias a la llegada de Steve Kerr. En el momento en el que Steve Kerr se convierte en head coach de los Warriors es el momento en el que Warriors se convierte en campeón de la NBA. 2015 fue la primera temporada de Kerr en el banquillo de Warriors y es el primer anillo de Golden State Warriors bajo la tutela o bajo el mandato de Stephen Curry, de Klay Thompson y de Draymond Green. Los Golden State Warriors tenían a esos jugadores, por ejemplo, con Mark Jackson, y Mark Jackson no llegó a unas finales de la NBA. El estilo totalmente novedoso, moderno, de juego bonito, que implantó en la NBA Golden State Warriors, bajo la cara de Stephen Curry, es gracias a Steve Kerr. Steve Kerr sabe mucho de esto. Podéis estar de acuerdo o no en cuanto a ciertas decisiones que ha tomado, que ha podido tomar tanto en Golden State Warriors como en Estados Unidos. Es sorprendente que en el primer partido contra Serbia no utilice a Jason Tatum, pero muchas veces veo opiniones en cuanto a lo que hace Steve Kerr como si Steve Kerr fuese alguien inepto en cuanto a baloncesto, que no tuviese ni pajolera idea, y es más grave aún. Parece que Steve Kerr tiene mucho menos conocimiento de baloncesto de lo que muchos parecen
suelen tener cuando comentan algo sobre lo que debería hacer Estados Unidos. Y me asombra muchísimo, porque creo que a Steve Kerr se le debería de tener cierto respeto, al igual que por ejemplo a los jugadores que componen esta selección de los Estados Unidos. Muchos me diréis, bueno, el primero que no tiene respeto es él porque no utiliza a Jason Tatum. Yo considero que si pone o no pone a un jugador, si pone a LeBron James o no lo pone, si pone a Stephen Curry o no lo pone, o deja en el banquillo a Jason Tatum, debe de tomar las decisiones por y para el equipo de los Estados Unidos. Si él considera que un rival, como por ejemplo Sudán, es contraproducente tener, por ejemplo, a Anthony Davis, que ya sabéis que le he defendido mucho por su estatura, y es mejor tener a Joel Embiid, si Steve Kerr cree en esto, que ponga a Joel Embiid y deje fuera a Anthony Davis. Porque al final el que debe de quitar y de poner jugadores es el entrenador. Y de verdad, creo y tengo la sensación que es como Steve Kerr está ahí, no tiene ni idea de baloncesto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando hace algo y sale mal es como no tiene ni idea. ¿Qué haces? Horror absoluto. Y cuando a lo mejor toma una decisión acertada tampoco se le tiene en cuenta. Y me asombra muchísimo porque estamos hablando de un entrenador que ha liderado y que ha llevado desde el banquillo a una de las mayores dinastías de los últimos años, como son los Golden State Warriors dentro de la NBA. Estamos hablando de un entrenador que sabe manejar un vestuario, que sabe manejar los egos, que sabe llevar un partido, la estrategia, sabe absolutamente todo. Yo he visto a los Warriors de 2015 ser perfectamente gestionados desde el punto de vista de equipo titular, banquillos, etcétera, etcétera. Hay años en los que no lo ha hecho bien. Por ejemplo, en 2019 no gestionó muy bien el quinteto de la muerte, lo sobreexplotó y esto se tradujo en lesiones. Es la realidad, es cierto, pero también es verdad que sin Steve Kerr, simplemente yo considero que Warriors no hubiera ganado los anillos que ha ganado. Y esto se traduce en que Steve Kerr es un buen entrenador. Por lo tanto, yo desde aquí pienso, opino y dejo sobre la mesa la propuesta de vamos a dejar que trabaje Steve Kerr. Vamos a dejar que tome ciertas decisiones, que lleve el equipo como él consideraría que lo tiene que llevar y ya está. Y si hace algo mal, se criticará una vez no gane algo. Pero Estados Unidos, de momento, ha ganado a Serbia, lo ha ganado bien. O sea, al final lo que estamos criticando, lo que están criticando, mejor dicho, desde Estados Unidos, es que Steve Kerr no utilice a Jason Tatum, pero no se está hablando ni del juego de los Estados Unidos, ni del resultado final contra Serbia, ni de lo que puede pasar contra Sudán, no. Se está hablando de qué es lo que tiene que poner, qué es lo que tiene que poner y qué es lo que no tiene que hacer. Ya está, es de lo que se está hablando, de ideas impuestas, obligatorias para Steve Kerr. Y es algo que me sorprende. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. ¿Pensáis que Joel Embiid debe de ser titular contra Sudán del Sur? ¿Pensáis al igual que Kendrick Perkins y teniendo en cuenta el rendimiento de Joel Embiid debe de ocupar un puesto en el banquillo y debe de, pues por ejemplo, utilizar Steve Kerr a Anthony Davis, a Bam Adebayo, que han sido más productivos? No contra Serbia, pero en tintes generales, ¿sí? Escribid por aquí vuestros pensamientos, vuestras opiniones acerca de este tema y obviamente lo que más me interesa, ¿Joel Embiid es un jugador sobrevalorado? ¿Está sobrevalorado en la NBA? Teniendo en cuenta su rendimiento para Philadelphia 76ers, lo que penséis y lo que opinéis, me lo dejáis por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos, cosas de básquet. ¡Chao! Yeah.